Te traigo otro tema. ¿Cuánto llevamos? Llevamos 1 hora 37. Venga, va, perfecto. ¿Sí? Llegamos a las 2 horas, como Venga. siempre. Te voy a hablar de Digital Twins. Venga, esto me interesaba y sobre todo las aplicaciones que pueden tener. Vale, Digital Twins o gemelos digitales. ¿Qué es un Digital Twin? Es una réplica virtual de un edificio o de un sistema que existe en la vida real. Es decir, aquí la idea es, y por cierto esto abre la veda a una nueva profesión de arquitecto, que es lo que yo llamo arquitecto 4.0, y es que hoy en día todo es tan complejo que es muy útil tener una réplica virtual de un edificio para saber cómo se va a comportar ese edificio delante de distintas circunstancias antes de aplicar la solución al edificio real. No sé cómo se hace eso, ¿eh? Eso, O sea, ¿cómo se hace eso? ¿Ese edificio cómo se bueno, hace? eso se hace, tú modelizas con BIM mismo el edificio y le vas introduciendo datos a ese modelo. ¿Qué pasa? Que el edificio real tiene que tener sensores que transmitan esos datos al modelo virtual. Vale. Entonces tú ensayas distintos escenarios con el edificio virtual y luego corriges el edificio real para optimizar lo que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, si tú estás haciendo una fábrica o una cadena de producción de coches, ¿vale? Pues tú tienes que pensar que disponer las líneas de producción en un sentido o en otro, pues eso va a afectar al rendimiento de aquella fábrica. Situar las cadenas de producción a una distancia u otra de la zona de almacenes, pues eso va a hacer que el trabajador tarde más o menos en llegar a la zona de producción, y si tarda 30 segundos más, a lo mejor eso al cabo del mes repercute en un 10% más o menos de producción de coches, ¿no? O sea, también hay un trabajo de optimización, ¿no? Sobre todo es por eso, ¿vale? Entender cómo se comporta el edificio a distintos escenarios. Y aquí cabe decir que hay cosas que no se pueden calcular, que es ensayo-error. Lo que te permite un gemelo digital es precisamente hacer pruebas de distribución o de materiales o de comportamiento al fuego o de orientación, y en base al resultado que te da decides cambiar o no ese edificio, o incluso se puede hacer el gemelo digital antes de construir el edificio y ya lo planteas de un modo o de otro, ¿no? Te pongo un ejemplo. La eficiencia energética. Es evidente que si tú tienes un gemelo digital y orientas el edificio a sur, obtendrás un rendimiento energético que es distinto a si lo orientas a norte. Pero a partir de ahí, si además utilizas un material u otro, el gemelo digital te puede decir qué ganancia térmica tienes o no, ¿no? De hecho, ya lo estamos haciendo cuando hacemos certificados energéticos, de que algún modo, modelizamos y ponemos Sí. unas medidas de mejora, ¿no? Lo que pasa es que aquí no hay sensores en tiempo real, ¿no? Aquí la gracia es que una vez tienes el gemelo digital, vayan de la mano el gemelo digital con el edificio real. Y cualquier tarea de mantenimiento de ese edificio o de ampliación de ese edificio se base ya en los inputs que el edificio real te da. Claro, esto supongo que está relacionado con edificios grandes, o sea, que tienen capacidad Sí, para esto, porque sí. claro, una vivienda no tiene mucho sentido, ¿no? No. Entonces, ¿qué no es un gemelo digital? Pues no es un render. No es un elemento de realidad virtual que tú navegas a través Bonito del... y muy tal. No es una imagen estática para aparentar. No, es un modelo funcional, pero digital y virtual, ¿no? Y matemático. Y matemático, sí. Bueno, porque aquí hay muchos algoritmos, ¿no? Y si te quieres te digo un poco las 4 piezas que intervienen en un gemelo digital, ¿no? Por un lado está el modelo 3D, que es lo que te he dicho, es el modelo tridimensional que alberga todos los datos de este edificio. Luego están los datos en tiempo real. Esos datos son información que los IoTs o Internet of Things, los sensores del edificio real, envían al modelo digital para ver el comportamiento que tiene este edificio, ¿no? Y ahí es muy importante entender qué tipo de datos se envían al modelo digital, ¿no? Que son los que el sensor sea capaz de capturar. Pueden ser cantidad de personal que tiene, por ejemplo, un edificio de una fábrica, ¿no? Pues tú buscarás la relación óptima entre número de trabajadores y productividad. ¿Eso cómo lo calculas? Pues a lo mejor el gemelo digital simplemente le pones 10 personas más, 10 personas menos, y como simula la producción de un producto, te dirá cuál es el punto óptimo, ¿no? Tú puedes tener como variable pues los materiales que estás utilizando en el edificio, el tipo de pavimento, la velocidad. Por ejemplo, si hablamos de gemelos digitales, que también pueden ser ciudades, pues la velocidad a la que van los peatones,
Para saber los semáforos cómo tienen que ser. O por ejemplo, mira, el semáforo es un buen ejemplo, ¿no? ¿Cómo optimizas más la circulación o el tráfico de una ciudad? ¿Qué cantidad de tiempo tienen que estar los semáforos en rojo o en verde? ¿Qué tiene que cambiar? ¿Cada minuto? ¿Cada 30 segundos? Yo siempre he pensado que en los semáforos debería haber un sensor que vea si hay peatón esperando el semáforo o no. Sí, pero es que eso depende del siguiente semáforo también. O sea que sí, hay una coordinación, sí, ¿no? lógicamente. Aquí. Pues en general los datos que se recaban son temperatura, humedad, ocupación, consumo energético, cualquier cosa que... Incluso datos meteorológicos, ¿vale? Porque todo lo que tú esperas de tu edificio a nivel energético también dependerá de otra variable, y es cómo se comporta el edificio según la meteorología de aquel momento. Por cierto, que es increíble lo que ha evolucionado el tema de los sensores, porque en un móvil hay 500 sensores. Sí, sí. O sea que esto de lo que nos hablas realmente ha florecido, supongo que una tecnología que se ha dedicado a crear sensores de todo, ¿no? Y entonces ahora lo estamos aplicando. Bueno, es que al final todo esto es inteligencia artificial. Aquí la idea es que todos esos datos captados por sensores, cuando tú los reúnes, un algoritmo es capaz de predecir cuál va a ser el resultado que tú buscas de aquel edificio, ¿no? Yo estoy flipado con el tema de que el móvil te diga los pasos que has hecho, ¿no? Hay un sensor que mide las vibraciones de no sé qué que son para los pasos. Y no sirve para otra cosa, es para eso. Y no cuenta los pasos cuando tú estás por casa, porque ya detecta que el patrón de andar de por casa no cuenta para como kilómetros andados. Eso no lo sabía. Sí, sí. Entonces, tenemos modelo, tenemos datos y variables, tenemos algoritmos de simulación y predicción que se basan en esos datos recabados, y luego tenemos una plataforma de gestión, que es el arquitecto 4.0, controla el edificio digital pues mediante un software, ¿vale? Y a partir de ahí dice cómo tiene que modificarse el edificio real, ¿no? Bueno, eso me parece muy interesante y te puedo poner ejemplos primero no arquitectónicos y luego no arquitectónicos. Los no arquitectónicos se entienden bastante bien, ¿no? Si tú tienes una fábrica, a ti lo que te interesa es simular el rendimiento de aquella fábrica digitalmente para luego implantar cambios en la fábrica real, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Pues controlar en tiempo real a qué velocidad o a qué distancia tienes que poner un elemento u otro de la fábrica. Optimizar los costes. Todo esto, en función de cómo dispongas la distribución, tendrá un coste u otro para la fábrica. El otro día vi, no sé si me lo pasaste tú, un vídeo de una fábrica donde no habían personas, era todo automatizado, y entonces habían como unos pequeños, robots que tenían unos paquetes encima y entonces iban circulando por el suelo y tiraban el paquete en un agujero en el suelo, que era como una compuerta que se abría, ¿no? Sí. Entonces, claro, veías un montón de esta especie de vehículos, ¿no? Moviéndose, pero claro, como estaban todos coordinados entre sí, nunca se chocaban. Era como un Pac-Man, ¿verdad? Sí, que andaban circulando. Exacto. Y entonces, lo bueno es que no se chocaban, porque cada uno sabía dónde iba el otro, ¿no? Y cuando se abría la puerta, se paraba un coche, se paraba el coche que iba a tirar, pero también se paraba el que venía por la otra dirección. Y cuando tiraba el paquete, entonces se volvían... Era increíble. Esto Amazon lo utiliza. Increíble. Sí. Pues mira, en una fábrica uno de los usos principales del gemelo digital es el mantenimiento predictivo. Antes de que se estropee la máquina, el gemelo digital ya te avisa que dentro de 15 días se va a estropear. ¿Por qué? Porque de todas las veces anteriores que se ha estropeado, el gemelo digital ya tiene el patrón, ya ha calculado el patrón de qué es lo que hace que aquello falle, ¿no? Entonces, imagínate lo que sería para una fábrica no estar preparado para ese fallo. Entonces, hay modelos predictivos que te dicen va a fallar esta máquina, ten un repuesto a punto, o incluso hay modelos prescriptivos que el propio gemelo digital, ante esa situación, ya toma de forma automática una decisión para que no se pare la cadena de producción, ¿no? Luego, en el sector aeronáutico, por ejemplo, es muy habitual que los motores de los aviones se hace una réplica digital para ver su comportamiento a determinada temperatura, durabilidad, etcétera, etcétera. Eso también lo vemos en el sector automotriz, pero concretamente en la Fórmula 1. Están los túneles de viento, ¿no? Pero también está la versión digital de eso, ¿no? Entonces,
haz todas las pruebas que quieras primero digitalmente y luego modificas el coche para que sea un coche ganador. Claro. Claro, esto es tener una ventaja competitiva. Sí, porque si no tendría que estar haciendo coches todo el rato, ¿no? Claro, no tiene sentido, ¿no? Entonces, Volvo, bueno, yo creo que hoy en día todas las grandes empresas de coches lo hacen, ¿no? Volvo, Rolls-Royce, son ejemplos que tienen y presumen de tener gemelos digitales, ¿no? Luego, bueno, claro, los coches autónomos. O sea, un coche autónomo, pues, te permite, tú puedes analizar a través de algoritmos cómo se va a comportar el coche frente a imprevistos. Está muy bien. O sea, tú piensas que, claro, la máquina, el software, va aprendiendo de sus propios errores, ¿no? Entonces sabemos que un coche autónomo, ante la tesitura de autoestrellarse o atropellar a un peatón, si es que no tiene más remedio, va a tomar una decisión. Eso lo dice el algoritmo. Pero tú puedes ponerlo a prueba antes de que ocurra en el mundo real para mejorar ese coche autónomo. Incluso crear situaciones que no existen. Sí, eso Tesla lo hace mucho, ¿vale? Con lo cual, infinitas situaciones, ¿no? Infinitas situaciones. En la industria petrolera, pues el gemelo digital detecta vibraciones extrañas en sus bombas y sabe que algo está a punto de fallar o que aquel terreno no es el adecuado para seguir perforando. Bueno, pues todo esto es una ventaja, yo creo que cara, pero en el fondo barata, que te permite ahorrar pues muchos disgustos, ¿no? Amazon se lleva la palma en todo eso. O sea, cómo el comercio ha sido revolucionado a través de los gemelos digitales. Tú piensas que todos los centros logísticos de Amazon, en el fondo, Amazon es un sistema, ¿vale? Más allá de ser almacenes, en su conjunto forman un sistema. Y el saber cuánto stock de cada producto tienen que tener, eso es una ventaja competitiva muy grande porque compran lo que saben que luego van a vender. No como antes, antiguamente, que tú comprabas stock y a lo mejor no lo vendías nunca. Ahora compras a demanda, pero antes de tener la demanda ya compras porque sabes, en función de la época del año, qué es lo que la gente te va a pedir, ¿no? Seguramente Amazon, te pregunto, tiene un gemelo digital tuyo. Sí. Y de cada persona que compra, ¿no? De alguna forma. Bueno, yo no exactamente. Yo voy a ser una variable de su modelo, ¿vale? Y tú otra. Nosotros somos las variables. Que nuestras variables son pues la edad que tenemos, si somos hombre o mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Dónde vivimos pero ¿quiere decir que no afina más? Es decir, bueno, como Francesc. O sea, estoy seguro que de mí tienen 1000 variables, 1000, pero no soy yo un gemelo digital, simplemente soy un conjunto de variables, ¿no? En medicina, o sea, en medicina puedes predecir el comportamiento de un virus dentro de un sistema. Un sistema puede ser un organismo. Si tú sabes que aquel virus se reproduce a no sé qué velocidad y el sistema tiene no sé qué tamaño, tú sabes en qué momento el virus va a contagiar todo el sistema o a partir de cuándo ya es demasiado tarde para curar al paciente, ¿no? Pero lo mismo aplicado a fármacos. Tú sabes cómo fabricar el fármaco porque el gemelo digital te dice cómo se va a comportar. Pero es un poco flipante, ¿no? Porque es como si dejaras no sé si es cierto, un cierto albedrío. Es decir, generas como unas bases en las que luego pasan cosas que no las sabes porque para eso lo haces, ¿no? Porque si lo supieras ya no... Bueno, tienes que partir de unos estudios previos. Es decir, tú entrenas el modelo, ¿no? A través de algoritmos. Para eso tienes que tener muchos datos previos sabiendo cuál fue el resultado de aquellos datos. Si no, no tiene sentido entrenar ningún gemelo digital. Si tú tienes 1000 diagnósticos de pacientes, sabes unos que se curaron y otros que no, entonces podrás entrenar al algoritmo para que te diga qué patrones encuentra en un paciente nuevo, como puede ser tú, para predecir si tú vas a sufrir o no cierta enfermedad. Pero de inicio necesitas datos. Que es lo costoso es eso, recopilar esos datos. Pero hoy en día con el Big Data y con los sensores, etcétera, etcétera, eso cada vez cuesta menos, ¿no? Y si vamos ya a casos de uso... ejemplos de arquitectura. De arquitectura. Pues, por ejemplo, optimizar el mantenimiento de un edificio. Eso ya lo hemos dicho. A nivel de yo qué sé, por ejemplo, saber si un sistema de refrigeración va a fallar o no va a fallar. Pues bueno, eso un gemelo aplicado digital... a las instalaciones, sobre todo. Exacto. A nivel de instalaciones funciona muy bien, ¿no? Imagínate tener una cadena de congelados como la Sirena,
¿vale? De tu Pues- amigo Elías, ¿no? Exacto, Que sale cada día en YouTube. exacto, es como un virus, está allí. Pesado el tío. Pues tú no te puedes permitir el hecho de fallar, porque es que todo el producto se te va a la mierda. Entonces tú tienes que anticiparte. Bueno, pues y además cuando sepas, cuando te falles, sabrás el por qué, ¿no? Y podrás tomar decisiones. Luego, en cuanto a ahorro de energía, que yo creo que aquí es un caso de uso muy arquetípico, ¿no? Pues tú puedes simular el consumo que tendrá un edificio según su uso, su clima, los materiales que utilizas, la orientación del edificio y si tiene aislante o no. Esas 4 o 5 palabritas que te acabo de decir son variables. Si tú las combinas, tú no sabrás qué rendimiento obtienes, pero Gemelo Digital sí, te dirá directamente el resultado, ¿no? Entonces, oye, pues voy a proyectar optimizando mis costes y haciendo esto lo más eficiente posible. Eso en cuanto a consumo, pero lo mismo para la demanda energética, la demanda energética, perdón. Es lo mismo, utilizas estas variables y sabrás cuál es la demanda que te pide el edificio y tu intención será minimizarla, ¿no? Luego otro uso muy interesante es el de la simulación de escenarios. Eso me parece muy interesante y eso de algún modo ya se aplica, aunque no con gemelos digitales, pero debería, ¿no? ¿Realidad aumentada y todo esto hablas? ¿O? No, hablo justamente de la simulación estructural, por ejemplo, o la simulación frente a terremotos. Vale, sí. ¿Cómo Ostras, se comporta el edificio? claro, ¿no? si tú vas a construir una zona que tiene sismos, pues qué guay poder antes construir el edificio digitalmente para saber, en caso de terremoto y para un cierto nivel de sismo, Sí. pues cuál va a ser el comportamiento. Eso en Japón seguramente tienen modelos genéricos de género digital. Hay vídeos en YouTube muy chulos de esto, donde se ve el mismo edificio construido de diferentes materiales. Y entonces se le aplica un sismo a ver quién resiste más, ¿no? Y es curioso ver cómo se deforma el edificio, ¿no? Es todo como un render, ¿no? Pero es curioso porque la madera dura más de lo que parece. Claro, porque es elástica. El ladrillo es lo que cae primero. Pues a nivel estructural sería otro uso. Antes hablabas del edificio más esbelto del mundo, que seguramente va a ser el de RCR. Hay uno que no sé si es el más esbelto, pero estará allí cerca, que es la Steinway Tower, que es una torre de viviendas que está en el Central Park de Sí, Nueva York. sí. Fíjate que este edificio no sé cómo se aguanta, porque es muy esbelto, pero tiene allá por la mitad del edificio, en altura, tiene las plantas vacías. O sea, la fachada no está cerrada. ¿Por qué? Porque está demostrado que si cierran la fachada, el empuje del viento Claro. lo derribaría. En cambio, hacen perforaciones, el viento pasa a través y ya estás como menguando virtualmente la altura del edificio. Es como ¿no? estas pancartas que se cuelgan. Estas pancartas que se cuelgan en la calle. Que se agujeren, ¿no? Que se agujerean Sí. para que no se rompan. Sí, ¿no? pues eso te lo puede decir un gemelo digital, por Sí, ejemplo, sí. ¿no? Frente a terremotos, frente a incendios. ¿Cómo se comporta tu edificio frente a incendios? Es que si ocurre ese caso, luego sabrás también, gracias al gemelo digital, cuáles han sido los efectos y podrás aplicar una solución u otra, ¿no? Bueno, hay que ir perfeccionando los modelos, pero se supone que sirve para eso. O frente a inundaciones, como el caso de Valencia, ¿no? Pues podrías tener un gemelo de eso. Y hay otra ventaja, es que si tú tienes un gemelo digital, eso permite también la comunicación entre todos los agentes que intervienen en el diseño de aquel edificio, ¿no? Tú puedes tener una visualización mejorada. Tú no has visto, a mí me sale siempre como propaganda en YouTube. Tú estás en la obra construyendo y a través del móvil enfocas cualquier parte de la obra y te salen superpuestas las instalaciones que no están construidas. Eso es realidad aumentada, ¿no? Eso es realidad aumentada, sí. Pues es una de las derivadas del gemelo digital. Bueno, pues esto está muy bien, ¿no? Y luego, Sobre todo de cara al cliente. eso sí, Mira, para mira, impresionar, mira, ponte funciona las muy bien, gafas ¿no? y... Y termino hablándote de un caso para mí paradigmático de gemelo digital aplicado no a un edificio, sino a una ciudad, que es el caso de Singapur, ¿no? Singapur fue pionera en su momento en modelizar toda la ciudad-estado en forma de gemelo digital. Y fue a raíz, lo he explicado antes, de unas inundaciones que tuvo en el año 2011 y dijeron, ostras, tenemos que modelizar la ciudad para, a partir de ahora, lo que sea que pase, no solo inundaciones, poderlo tener una respuesta a cómo actuar a partir de entonces, ¿no?
Claro, tú imagínate que un gemelo digital, en el fondo lo que vas haciendo es ir añadiendo datos, capas de datos, igual que puedes modelizar el comportamiento de una ciudad a inundaciones o a incendios o a catástrofes, tú puedes modelizar la delincuencia de una ciudad en función de... No dejan de ser parámetros. Tú ves que ese barrio cada día hay más delincuencia. Y el gemelo digital te dice, ¿por qué? Pues resulta que aquí hay menos comercio que allá. Y donde hay comercios hay más vida, y si hay más vida, pues hay menos inseguridad. O donde hay museos, pues fomentas, enriqueces aquella zona, y donde no la hay, pues aquella zona se empobrece. Cuando tú combinas todos esos datos y ves que la ciudad toma una forma u otra, o una actividad u otra, o no sé, hay una delincuencia u otra, o un bienestar u otro, pues de eso tú puedes encontrar patrones, ¿no? Y tomar decisiones. Pues el tema de las inundaciones fue el punto de inicio para que se creara esa ciudad virtual. Es tecnología al servicio, ¿no? De las personas, de la ciudad, de Entonces, lo que sea. un caso de aplicación serían las catástrofes, que hemos dicho. Otro sería mejorar la eficiencia de la ciudad, pues frecuencia de semáforos para optimizar al máximo la polución. O sea, tú puedes relacionar la frecuencia de semáforos con la cantidad de polución que hay. Pues busca el equilibrio perfecto, sabiendo que esa tiene que ser la frecuencia para que respiremos aire más puro, ¿no? Siempre se había dicho, ¿no?, que los coches autónomos estarían en contacto unos con otros. Y entonces, porque da mucha rabia cuando estás en un semáforo y tienes 3 coches delante. Si el de delante no arranca cuando toca, a lo mejor llegas tú y ya está puesto en rojo, ¿no? Si todos los coches están, digamos, interrelacionados, pues entonces todos saldrán... No, claro, tardará un tiempo, ¿no? Pero todos salen a la vez. Sí, ¿no? Es así. Claro, el efecto acordeón, en teoría, con coches autónomos, si están sincronizados, no debería existir. Podrían arrancar al mismo tiempo. Claro. En teoría, Sí, sí. ¿no? Pues bueno, imagínate que hay un accidente, se corta una calle y tú tienes que desviar el tráfico por otra. ¿Por qué vas a tomar tú, ser humano, esa decisión cuando lo puede hacer una máquina y acertará mejor? Porque tú puedes simular cuál es la vía de habilitación que hará que haya menos congestión en la ciudad. Excepto ese Google Maps que te lleva por sitios que ves que no. Que falla mucho. Que falla mucho, ¿eh? Es Sí, decir, sí. te está llevando por donde... Y tú, si le haces caso, porque no, bueno, si no sabes, vale. Pero si sabes, un poquito... A ver, tío... No, Google Maps está fallando. Está fallando. Está fallando. Y te está llevando a despeñaperros. O sea... Bueno, predecir, lo hemos dicho antes, la evolución de deterioro de un barrio o la delincuencia en función de muchas variables, en función del comercio, el tipo de zonas. Claro, tú puedes diseñar una ciudad en función de lo que le conviene a aquella ciudad. A partir de ahora voy a agrupar la zona residencial en este área del terreno, del territorio. Las oficinas las voy a poner aquí, los comercios allá o mezclado. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Y antes de aplicarlo, lo simulas. A nivel de seguridad, súper importante. Mira, es que es alucinante. En Singapur hay muchas cámaras de seguridad, pero muchas. Y esto es muy eficaz. No hay apenas delincuencia. De hecho, no hay delincuencia. ¿Por qué? Porque, claro, la cámara de seguridad, la inteligencia artificial, sabe quién eres tú. O sea, con un fotograma ya sabe que tú eres X persona con un DNI concreto. Se ha dicho que en Oriente todos son iguales, pero no. No, la inteligencia tú los verás iguales, pero la inteligencia artificial no. Si tú ves que aquella persona está pisando 3-4 días seguidos el mismo escenario cuando antes no lo había pisado y sabes además que aquella persona no vive allí, pues puedes detectar patrones de conducta extrañas y a lo mejor evitas un robatorio, un acto delictivo, etcétera, etcétera. Esto que sale en la película Minority Report, sí, ¿vale? O sea, la prevención de delincuencia antes de que ocurra, eso se está aplicando a Singapur, ¿vale? Luego hay el debate más ético de si te priva libertad, si estás vigilado, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es otro tema. Te la priva, ¿vale? Sí. Lo que pasa es que evidentemente estarán preparados para detenerte en cuanto cometas el acto, no como en la película que te detienen antes del acto, ¿vale? Bueno, ahí estaba la gracia de la peli, ¿no? Aquí estaba la gracia. Pero bueno, me parece interesante, aunque bueno, abre la puerta a muchos debates.